Estimados estudiantes de segundo medio, esta es la clase resumen número 2. El objetivo de esta clase es comprender las fuerzas. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es la fuerza. Y la fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la fuerza es un agente que es capaz de iniciar el movimiento de algún objeto o persona, o la fuerza es capaz de detener el movimiento de un objeto o de una persona. Para eso, tenemos que recordar que la fuerza es una magnitud vectorial. Y las magnitudes vectoriales se representan en forma de flecha. Las flechas pueden ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha o incluso pueden ir inclinados. Estas representaciones de las fuerzas nos van a indicar siempre el movimiento hacia dónde se dirige. Recordemos también que la fuerza es la magnitud física responsable de que el ser humano pueda caminar. Es la responsable de que podamos pisar, caminar y correr en el suelo, debido a que nuestros pies realizan una fuerza hacia el suelo y el suelo realiza una fuerza de roce que nos permite este movimiento. Importante mencionar que la magnitud de la física que vamos a estudiar en esta unidad se llama fuerza y que la abreviación es una F con una flecha arriba. Esta flecha representa una magnitud vectorial. La unidad de medida de la fuerza son los newton y la abreviación es con una N mayúscula. Recordemos que Isaac Newton fue el científico encargado del estudio de las fuerzas en la mecánica clásica. Pero, ¿dónde están las fuerzas? Todos los movimientos son producidos por fuerzas. Todos los movimientos que se realizan cotidianamente. Por ejemplo, una persona levantando pesas realiza fuerza para levantar las pesas. Por ejemplo, cuando encendemos o apagamos las luces, realizamos una fuerza para que ésta funcione. También cuando alguien realiza algún deporte con la pelota, por ejemplo, la dominada del fútbol. Cuando jugamos, nos impulsamos con una fuerza, o cuando queremos mover algún objeto como un carro, también se realizan fuerzas. Entonces, importante recordar que todos los movimientos son producidos por fuerzas, pero también las fuerzas son capaces, es un agente capaz de detener el movimiento. ¿Qué tipos de fuerza existen? Existe una clasificación de fuerzas por contacto. Estas fuerzas por contacto son fuerzas que necesitan estar tocando al cuerpo, y estas fuerzas pueden ser la normal, la tensión, el roce y la fuerza elástica. La otra clasificación es por fuerzas a distancias, que en este caso son fuerzas que no necesitan estar tocando el cuerpo. Eso quiere decir que son fuerzas que se pueden producir sin ningún tipo de contacto. Por ejemplo, la fuerza de peso, que es la fuerza que hace la gravedad para atraernos al centro de la Tierra. O la fuerza magnética, que hacen los imanes para atraerse entre sí o repelerse entre sí sin la necesidad de tocarse. Si dentro de las clasificaciones de las fuerzas que vamos a observar no son ninguna de estas mencionadas específicamente, solamente la llamaremos fuerza. Para eso, vamos a analizar las siguientes imágenes vistas en clase y vamos a identificar las fuerzas que se observan en cada una de ellas. Para identificar las fuerzas, siempre tenemos que mencionar hacia dónde van dirigidas con una flecha
y obviamente identificar sus nombres. El niño que está dominando el balón o dominando la pelota aplica una fuerza con el pie hacia arriba para levantarla. Por lo tanto, una de las fuerzas va hacia arriba. Se representa siempre con una flecha y al lado se coloca el nombre de la fuerza. En este caso, la fuerza simplemente se llama fuerza y se representa con una F y una flecha arriba. Pero también existe otra fuerza que hace que la pelota baje. Esta fuerza va hacia abajo y es la que hace que todos los objetos caigan. Esa fuerza se llama peso. En la siguiente imagen tenemos a un niño que está empujando una caja hacia la derecha. Por lo tanto, esa fuerza que realiza el niño, que va hacia la derecha, se llama fuerza. Por otra parte, tenemos una fuerza que hace el suelo para detener el movimiento y esta fuerza se produce generalmente cuando queremos mover o arrastrar un objeto pesado. Puede ser una cama, una silla, un refrigerador, queremos arrastrar un mueble y esa fuerza la hace el suelo y se opone al movimiento. Esta fuerza se llama fuerza de roce. Después tenemos una fuerza que va hacia abajo. Estamos analizando todas las fuerzas que sufre la caja en este caso. Esa fuerza que va hacia abajo es la fuerza de peso y apunta hacia abajo porque es la fuerza que relaciona la masa de la caja con la gravedad de nuestro planeta Tierra que siempre nos atrae hacia el suelo. Hacia arriba tenemos una flecha de color azul que se llama fuerza normal y se representa con una N y una flecha arriba. Esta fuerza en particular es la responsable de que los objetos se mantengan en el suelo y no se hundan en él. Generalmente, cuando estamos hablando en un plano horizontal, es todo lo contrario, sentido contrario al peso. Sigamos analizando situaciones cotidianas donde están aplicadas las fuerzas. Tenemos que identificar qué fuerzas ocurren sobre la barra que está sosteniendo en este momento el hombre. Las primeras fuerzas que se pueden observar son las fuerzas que van hacia abajo y estas fuerzas son la fuerza de peso. Estas fuerzas son con las que la gravedad de la Tierra atrae los objetos hacia abajo. Por otra parte, tenemos las fuerzas o la fuerza que hace el hombre para sostener esta barra en la parte superior de su cabeza. Estas fuerzas se hacen con sus manos sobre la barra. Ambas apuntan hacia arriba porque son en sentido contrario al peso y estas fuerzas se llaman fuerzas. También las podemos llamar fuerza normal porque obviamente es una fuerza que está utilizando el hombre para que esta barra no se hunda. Sigamos identificando fuerzas en situaciones cotidianas. ¿Qué fuerzas podemos observar cuando el hombre está empujando un auto hacia la izquierda? La primera fuerza que podemos observar es la fuerza que va hacia la izquierda y que realiza el hombre para poder empujar el auto, para moverlo, cambiar la cantidad de movimiento de este auto. Esa fuerza se llama fuerza. Al mismo tiempo que el hombre trata de mover este auto, existe una fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza que hace el suelo sobre las ruedas. Esa fuerza se llama fuerza de roce y es la que se encarga de oponerse al movimiento. Si alguien empuja hacia la izquierda, la fuerza de roce es hacia la derecha. Y si alguien empuja hacia la derecha, la fuerza de roce es hacia la izquierda. La fuerza que está con Calipso y va hacia arriba es la fuerza normal
y es la que produce el suelo para que el auto no se hunda en él. Y luego la fuerza que va hacia abajo, que es la fuerza que siempre va a participar en todos los objetos, porque todos los objetos tienen fuerza de peso, ya que son atraídos por nuestro planeta Tierra. ¿Qué fuerzas se pueden observar en la siguiente imagen? Tenemos un momento justo donde el beisbolista le pega a la pelota. En ese momento justo cuando el beisbolista le pega a la pelota, solo hay una fuerza, que se llama fuerza, que es la fuerza que hace con el bat para golpear la pelota. En ese momento no hay fuerza de peso, pero solamente durará un instante. Finalmente, tenemos las fuerzas que podemos observar sobre la cuerda. Tenemos dos hombres que están tirando una cuerda. ¿Qué fuerzas podemos ver acá? El hombre que tira hacia la izquierda está produciendo una fuerza sobre la cuerda y el hombre que tira hacia la derecha está produciendo otra fuerza sobre la derecha. Esta fuerza se llama fuerza de tensión. Y la fuerza de tensión es toda aquella fuerza que involucra alguna cuerda, cordel o cable que no sea elástico. Eso es la clase de resumen para los segundos medios. Muchas gracias.